Hoy nos adentramos en un código profundo, uno que está en la Escritura y que trata la unión sexual con una seriedad que, la verdad, choca de frente con nuestra cultura. Vamos a analizar las consecuencias que, según el texto bíblico, van muchísimo más allá de lo puramente físico. A ver, la cultura actual nos lo presenta como algo casual, casi recreativo o simplemente biológico, pero ¿y si esa perspectiva se está dejando fuera una verdad fundamental? ¿Qué pasaría si la unión sexual dejara de verdad consecuencias más profundas de lo que se nos enseña? Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Y aquí tenemos la tesis central de todo esto. No se trata de enfrentar ciencia y fe, para nada. Se trata de reconocer que son dos maneras de mirar. Mientras la ciencia busca una prueba en un laboratorio, la escritura nos revela principios que afectan a generaciones. Así que sí, la ciencia podrá decir no está demostrado, pero la escritura nunca, jamás, trata la semilla como algo sin consecuencias. Bueno, para poder entender bien esa perspectiva bíblica sobre la semilla, primero tenemos que tocar un par de conceptos científicos que siempre salen en esta conversación. Vamos a definirlos con claridad para que todos partamos de la misma base. El primer concepto es la telegonía. Es una idea bastante antigua que sugiere que una unión sexual podría dejar una especie de huella en la mujer que podría influir en los hijos que tenga con una pareja en el futuro. Hay que decir que la ciencia moderna, por lo general, descarta esta idea en humanos. Y el segundo concepto es el microquimerismo. Y ojo, porque este es un fenómeno que sí está aceptado por la ciencia. El caso más conocido es el de una madre que puede conservar células de su hijo en su propio cuerpo durante décadas. A ver, esto no prueba la telegonía, claro que no, pero sí demuestra algo que es crucial, que el cuerpo puede retener rastros biológicos de otro ser. Aquí vemos el contraste muy claro. La ciencia oficial acepta un fenómeno de persistencia celular, el microquimerismo, pero descarta o minimiza otro que tiene que ver con la unión sexual, la telegonía. Y esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. ¿De verdad es prudente confiar a ciegas en las narrativas institucionales cuando hablamos de temas tan fundamentales? Es que la historia nos enseña a ser cautos. En los años 40 la autoridad de los médicos se usaba para vender cigarrillos. Décadas después, procedimientos que se consideraban totalmente estándar, pues generaron enormes controversias por sus riesgos. El patrón se repite. Lo que una institución nos dice que es seguro hoy, puede que se cuestione mañana. Por eso, en vez de anclarnos en una ciencia que puede cambiar, vamos a explorar una fuente que se presenta como inmutable, la escritura. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón de nuestro análisis. Vamos a dejar por un momento las discusiones científicas y vamos a ir directos a la fuente, a un pasaje clave en Génesis que nos revela el verdadero peso, la verdadera importancia que el mundo antiguo le daba a la semilla. A ver, fijémonos muy bien en estas palabras. Judá no le dice a Onán, ten un hijo. No, le da una orden muy específica, una orden legal. Levanta semilla para tu hermano. El objetivo del acto no es la biología de Onán, es la continuidad del linaje de su hermano, que ha fallecido. Aquí, la semilla ya tiene un propósito que va mucho más allá del individuo. Es que el hebreo original es todavía más preciso. No deja ningún lugar a dudas. La orden es vehakem zera, que es establecer semilla. ¿Para quién? Leajija, para tu hermano. Y la palabra clave es vayedá, que significa y él supo. Onán era plenamente consciente. Él sabía que esa descendencia, esa cera, Lolo, no iba a ser para él. No hay ambigüedad ninguna. Cero. Y aquí está el punto crucial de todo. La palabra hebrea cera es infinitamente más rica que nuestra palabra semen. Es que cera lo engloba todo, el concepto de linaje, de herencia, de posteridad, de la identidad misma de una casa familiar. No hablamos de un simple fluido biológico, hablamos del futuro de generaciones. Así que la conclusión de este pasaje es rotunda. Para la mentalidad bíblica, tener descendencia no era un simple accidente biológico, era una estructura de identidad, de linaje y de herencia. Y por tanto, el acto sexual estaba ligado, de forma inseparable, a una responsabilidad que trascendía generaciones. Y este principio no es un caso aislado que solo aparece en Génesis 38, ni mucho menos. Vamos a ver ahora cómo este concepto de linaje, de pacto y de pureza es un patrón que se repite de forma consistente a lo largo de toda la Escritura. ¿Por qué insiste tanto la Biblia en la virginidad antes del matrimonio? Pues no es un capricho cultural, ¿no? Está directamente conectado con estos principios de linaje. Se trata de garantizar la claridad de la descendencia, de establecer la exclusividad de un pacto matrimonial y de proteger la honra y el futuro de una familia.
El ejemplo definitivo de este principio, el más claro de todos, es el nacimiento del Mesías. Su origen fue único, nació de una virgen sin que interviniera ningún hombre. Y esto no es un detallito teológico sin más, es una señal potentísima de que el origen puro era un requisito intencional, fundamental. Esto nos lleva a una pregunta que es de pura lógica. Es ineludible. Si las uniones sexuales de antes no tuvieran ninguna consecuencia profunda, si el pasado sexual de una persona fuera irrelevante, ¿por qué el Creador escogería específicamente a una virgen para traer a su hijo al mundo? Bien, pues con todos estos principios bíblicos ya en mente, llegamos a nuestra reflexión final. El objetivo ahora es traer esta perspectiva tan antigua a nuestro contexto actual, para entender las consecuencias de nuestras decisiones de hoy. Aquí es donde está el conflicto fundamental. Por un lado tenemos la cultura moderna que reduce el sexo a un acto casual, a buscar placer sin responsabilidad, y por otro, la visión bíblica, que lo eleva a la categoría de pacto, un pacto con consecuencias que van más allá del momento y que afectan a las generaciones. Son literalmente dos universos distintos. Y esto nos lleva a una pregunta para la reflexión. Sabiendo la tremenda seriedad con la que la Escritura trata la semilla y el linaje, ¿un hombre que de verdad busca construir una familia se tomaría a la ligera la decisión de unirse a una mujer con un pasado de múltiples uniones sexuales? Y del mismo modo, otra reflexión, en este caso para las mujeres. Al entender que los hombres que buscan construir un linaje valoran, y mucho, la exclusividad y la pureza de ese pacto, ¿cambiaría eso las decisiones que se toman antes del matrimonio? Quiero que esto quede clarísimo. El objetivo de este análisis no es condenar a nadie por su pasado, para nada. Se trata de generar conciencia, de entender que el pasado no es irrelevante, precisamente porque el futuro de una familia, el futuro de un linaje, es demasiado importante como para construirlo sin sabiduría. Al final, volvemos al principio. La ciencia podrá seguir diciendo no demostrado, pero la decisión de cómo vivir, de con quién unirse y de qué linaje construir, esa no es una decisión científica. Es una decisión personal, moral y espiritual, con consecuencias que, según nos dice la Escritura, son profundas y son duraderas.